¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión de Informática Aplicada 2, correspondiente a la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a continuar los elementos que iniciamos en la sesión 1 acerca del programa COI de Aspel. Antes de empezar, les quiero hacer una serie de recomendaciones para que sea más productivo su trabajo ante este programa. Número 1, el video que están ustedes viendo lo pueden reproducir una y otra vez en caso de que tengan alguna duda con algún tópico específico de la asignatura que estamos analizando. Adicionalmente, pueden repetir también la presentación que estamos viendo para que tengan ustedes una información más clara y específica. Todas estas presentaciones están tratadas de hacer de la manera más explícita posible. Tienen como finalidad que ustedes tengan una información lo más parecida a las pantallas que van a obtener. Adicionalmente, les sugiero que el programa que tienen instalado o que el programa que van a instalar lo estén corriendo al mismo tiempo que están viendo las presentaciones, para que tengan una forma más versátil de poder ver su trabajo y que puedan seguir el aprendizaje paso por paso. Bien, como les dije, esta es nuestra sesión 2 y vamos a proceder a analizar los elementos que quedaron pendientes en el programa COI. Como mencionamos la clase pasada, la plataforma que fabrica este programa se llama Aspel y el programa particular que estamos analizando se llama COI en su versión 5.6, es la versión más actualizada y esta se obtuvo de internet. Recordando la sesión pasada, nos metimos a la página de Aspel, obtuvimos la versión más actualizada de este programa y lo bajamos en nuestra computadora. Instalamos cada uno de los componentes en la ruta de acceso que deseamos trabajar y hicimos las configuraciones preliminares para poder trabajar con él. Analizamos un catálogo de cuentas y los rubros de estas cuentas y empezamos a ver algunas de las aplicaciones de estos rubros. Hoy vamos a trabajar con pólizas, vamos a ver cuál es el proceso de manejo de las pólizas y vamos a ver otras características del programa COI. De tal manera que vamos a avanzar. Bien, como ya les mencioné, en la sesión anterior se analizaron las diferentes formas en que puede modificarse una o varias cuentas. En esta sesión describiremos las pólizas. ¿Qué es una póliza? Una póliza es el documento interno en el que se registran las operaciones y se anexan los comprobantes de dichas operaciones. Estas operaciones pueden ser ventas, pueden ser compras, pueden ser información que se toma a crédito, información de proveedores, ventas al menudeo, ventas al mayoreo, etcétera, etcétera. Las pólizas son una evolución natural de los métodos de registro manual. En las empresas, en principio, se registraban estas operaciones en forma manual y se llevaban en libros. En el caso de las pólizas, la información se hace mediante un documento individual para registrar cada uno de los movimientos o cada una de las operaciones. De manera que cada elemento queda registrado como un ítem particular o como un elemento particular. Bien, dentro de COI se pueden definir diferentes tipos de póliza. Por defecto o por default, el sistema representa al oprimir el icono de 3 pólizas más utilizadas: la póliza de diarios, la póliza de ingresos y la póliza de egresos. De manera que cuando ustedes encuentren el símbolo de R en las pólizas, quiere decir que es una póliza de diario. Cuando encuentren un símbolo IG, esta se trata de una póliza de ingresos. Y cuando encuentren un símbolo EG, estamos hablando de una póliza de egresos. Esta modalidad me sirve para distinguir entre pólizas y no hacer mezclas entre ellas. Además, yo puedo crear otros rubros de las pólizas hasta 12 tipos diferentes. Para el ejemplo particular que vamos a estar analizando, vamos a usar estas 3. La póliza de diarios, la póliza de ingresos y la póliza de egresos. Bien,
¿Cómo inicia este proceso? Nos vamos en la ventana de Aspel COI a el icono de pólizas. Como ustedes ven, está señalado en la parte de la barra de tareas del menú del programa COI, y también podemos activarlo con las teclas Alt más A más P. ¿Qué quiere decir esto? Que yo oprimo Alt, oprimo A y luego P, y automáticamente me aparece la póliza, o bien yo le doy un clic al icono de pólizas y me aparece la ventana de pólizas del sistema. Si ustedes observan, en este caso, los iconos que están reconocidos de las pólizas me indican que son de estos tres tipos: pólizas de diario, pólizas de ingresos o pólizas de egresos. Bien, la ventana muestra el catálogo de pólizas, y este catálogo de pólizas cuenta con 4 secciones principales. Ustedes están viendo esa ventana y vamos a ver que hay 4 secciones básicas que debemos recordar. La primera de ellas es la barra de funciones, la que les describí en la parte superior. En ella se encuentran los iconos para realizar las funciones requeridas en el sistema. Estas funciones pueden ser oprimidas por un clic del mouse, o bien pueden ser con el shortcut o la versión que les acabo de mencionar: Alt más A más T, por ejemplo. Esto se le denomina a esta parte, se le denomina un short o un camino corto o un atajo. Es una forma de activar el proceso, a diferencia del clic con el mouse. En algunas ocasiones, por alguna razón, nos quedamos sin posibilidad de usar el mouse, entonces el programa me representa estas funciones alternas. Bien, esa primera barra de funciones, como les digo, está en la parte superior y se ve por medio de iconos. Si ustedes se desplazan por cada uno de los iconos, van a observar que les va a abrir el shortcut o la ruta corta con la que podemos activar. La ventana que muestra los tipos de póliza es la ventana que está al lado izquierdo. De esta ventana que estamos observando, ustedes van a ver la primera parte, que son la ubicación de los iconos. Como ya les mencioné, si se desplazan con el mouse a través de los iconos, me va a dar los shortcuts o los atajos para poder activar este icono. En la otra parte de la ventana se muestran los tipos de póliza. Los tipos de póliza, como ya les dijimos en este ejemplo, son la póliza de diario, de ingresos o de egresos. Hay una ventana más que me muestra el conjunto de informes sobre la póliza. Es la ventana que tenemos en este extremo. Y hay una ventana más que me va a mostrar algunos detalles de las pólizas. La ventana que muestra el detalle de la póliza es la parte inferior, y en ella se muestran los movimientos efectuados dentro de la póliza. Adicionalmente tenemos una parte inferior que nos muestra los periodos, mes y año en que estamos trabajando. Como ven ustedes, en la parte inferior se muestra enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre de 2009. Las partidas que aparecen en esta ventana contienen la información tal como número de cuenta, tipo de cambio, concepto de la partida, movimiento en el deber o en el haber, departamento y la suma total de los números de partida. En esta parte se mostrará una información más detallada. Y entonces vamos a trabajar el día de hoy con este formato de pólizas para poder hacer diferentes operaciones.
Bien, aquí está la descripción, como se les acabo de poner, donde se muestran todos los elementos del catálogo de pólizas. Como ven ustedes, está en la parte superior la barra de funciones. Los tipos de póliza del sistema están en la ventana del lado izquierdo. La información sobre el tipo de póliza está en el lado derecho superior y el detalle de la póliza está en el lado derecho inferior. Por último, como les indiqué, la parte inferior me permite consultar el mes y el año en que fue capturada la póliza o en que fue realizada. Bien, ¿qué se puede hacer en este catálogo de pólizas? Pues yo puedo insertar las pólizas que vaya a crear. Puedo agregar póliza a póliza. Puedo, una vez agregada, modificar una de esas pólizas. Puedo eliminar las pólizas, etcétera. Puedo hacer muchas operaciones. En este ejemplo que les vamos a mostrar, se muestra la forma en que se añade una póliza denominada ventas al catálogo de pólizas. De manera que vamos a hacer la primera operación. La primera operación es añadir una nueva póliza. ¿Qué hacemos para añadir? Observen que en el paso número 1 vamos a activar el icono para insertar la nueva póliza. Lo que hice fue hacer mi ventana hacia la izquierda, donde se encuentran los iconos, con las 3 ventanas que me indican la información de las pólizas. Y esta parte inferior me indica los periodos, ¿verdad? Ahora, en esta parte de iconos, el primer icono, el que está aquí, es el que vamos a activar. Se activa por medio del mouse o, si ustedes ven ahí, dice agregar registro, Alt más INS. Esas son las dos formas como yo puedo activar esta función. Puedo colocarme con el mouse y darle un clic a ese icono, o puedo oprimir la tecla Alt más insertar. Y automáticamente me va a aparecer una nueva ventana, que están viendo ustedes del lado derecho. Esa nueva ventana se refiere a la nueva póliza. Vean que la nueva póliza ya lleva por default una clasificación. Es una póliza de diario, tiene la descripción de R, aquí dice póliza DR, quiere decir que es una póliza de diario, y lleva una fecha. Automáticamente la póliza añade la fecha que tenemos registrada en nuestra máquina o que tenemos registrado en nuestro programa COI. Bien. Vamos ahora al punto número 2. El punto número 2 me permite seleccionar el tipo de la póliza. Puede ser que yo no quiera que sea una póliza de diario, sino que sea una póliza de ingresos o de egresos. Este es el menú que me permite seleccionar el tipo de póliza. Como ustedes ven, con el número 2, estamos seleccionando la casilla donde se puede variar el tipo de la póliza. El paso número 3 consiste en que cambiemos la fecha de la póliza. Esta fecha se puede cambiar para diferentes efectos. Por ejemplo, puedo comprar un producto a plazos y cada uno de esos plazos va a tener fecha diferente, aunque se trate del mismo producto, por ejemplo. O puedo comprar un producto hoy, pero tener un tiempo de crédito para poderlo pagar. Quizá yo puedo definir, ponerle la fecha de hoy o la fecha en que lo liquidé. Esto es de acuerdo a su elección. De manera que hay un cuadrito más para modificar la fecha. ¿Cuál es el formato de la fecha? Generalmente día, mes y año. Y generalmente el año lo podemos poner con solo 2 cifras, de manera que si hablamos del 2009 bastaría poner 09. Como ven ustedes, el año en su descripción actual lo trae con los 4 dígitos 2009. Bien, hay un punto número 4 que se llama el concepto de la póliza.
esta parte está en este lado y aquí se coloca el concepto. Generalmente cuando hablamos de pólizas es conveniente describir aquí el proceso de la póliza o cuál es la situación que da origen a la póliza. Ese es el motivo por el cual este cuadrito es bastante grande. Me caben prácticamente 2 renglones de líneas para describir los conceptos de la póliza. El punto número 5 es el número de cuenta al que se asocia la póliza. Como vimos en el capítulo anterior, creamos un catálogo de cuentas donde tenemos diferentes elementos que hemos creado para dicho catálogo. Ese catálogo está ligado con números de cuentas. Como vamos a ver más adelante, en este cuadrito vamos a poder añadir el número de cuenta o el concepto al que se asocia esta póliza. Ya sea puede ser de ventas, de compras, de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto número 6 me indica el icono para crear la póliza. Aquí en la parte de arriba hay una serie de iconitos y aquí hay uno que se llama crear. Puesto que ya que pusimos todos los elementos que deseamos en cada uno de los rubros de la póliza, le podemos decir crear y automáticamente el sistema me añade en la parte correspondiente a pólizas la nueva póliza que he creado. Como ven ustedes, a esta póliza le puse un número 4100-001-000. Ese es el número que yo puse y este ya está en el catálogo como conceptos ya registrado. De manera que cuando yo le doy clic, vean que la póliza que acabo de agregar se acaba de crear. Vean cómo en el cuadro correspondiente se encuentra la información correspondiente. Noten ustedes que nuevamente en mi campo de pólizas tengo aquí la información de los 3 tipos de póliza. Y tengo aquí ahora creada mi póliza con la descripción que yo le coloqué. Adicionalmente tiene la fecha, tiene el tipo y tiene otro tipo de información. Y aquí está la descripción. Y si notan ustedes esto, aquí en esta parte pues está el número con el rubro que está asociada a esta póliza. Y vean que nuevamente es una descripción un poco más detallada, el departamento, el concepto, el deber y el haber y las sumas totales. De manera que esta es una de las formas en que puedo yo insertar una nueva póliza. ¿Para qué me sirve? Como vimos al principio, pues es para reflejar los movimientos que estamos haciendo en el sistema. Bien, como número 2, el sistema permite también modificar las pólizas que ya se crearon. De alguna manera yo puedo desear, una vez creada una póliza, pues modificarle alguna de las características que ya quedaron escritas. En el siguiente ejemplo, se modificará una de las pólizas que hemos creado. Ya coloqué aquí en el ejemplo 4 tipos de póliza y voy a seleccionar una para modificarla. Vean que estamos mostrando la póliza a modificar, que es la póliza de ventas, y estamos mostrando el icono que permite la modificación de las pólizas. Como ustedes ven, el icono ahora es el siguiente a la derecha de creación de las pólizas. Tenemos nuestra ventana, tenemos los iconos, el primero fue de creación de las pólizas y el segundo es el de modificación. El primero es el de la creación, que ya utilizamos. Vamos a aplicar ahora el icono de modificación. Yo tengo ahora no solo una póliza, sino ya creé varias pólizas.
Voy a seleccionar una de ellas y esta es la que voy a modificar. Las demás van a permanecer tal cual. De manera que yo selecciono la póliza de diario llamada ventas y es la que voy a modificar. ¿Cómo lo hago? Me coloco en la póliza de ventas y oprimo el icono de modificar. Cuando yo oprimo el icono de modificar, automáticamente se abre la ventana de la póliza correspondiente. Y vean que a la hora de que yo selecciono la póliza y oprimo el icono de modificar, se abre automáticamente la ventana con la información correspondiente a esa póliza. ¿Y qué tiene esa ventana? Pues nuevamente el tipo, la fecha, el concepto y el número de cuenta al que está asociado. ¿Qué quiero modificar en esta póliza? Pues puedo modificar algunos elementos particulares. Por ejemplo, en este caso lo que modificamos fue la fecha. Se puede modificar el monto, se puede modificar el concepto, se puede modificar la cuenta a la que está ligada, etcétera, etcétera. Una vez que se hace la modificación, se oprime el icono de grabar. Ese icono de grabar aparece dentro de la línea de iconos de la póliza correspondiente. Aquí aparece un icono que se llama grabar. Y el atajo o shortcut es F3. De manera que si yo le doy grabar con el clic del mouse o le doy F3, la póliza, como la modifiqué, se va a volver a poner en el espacio donde estaba, y ya con la modificación que le hice. En este caso, la modificación fue la fecha. Noten que le puse 10 de enero de 2009 y la póliza sin modificar dice 16 de enero de 2009. De manera que esta fecha nueva que cambié aquí va a cambiar en esta parte a la hora que yo le diga grabar. Y es exactamente lo que mostramos en el ejemplo. Vean que ahora se cambió y tenemos nuevamente una póliza que ha sido modificada. ¿Qué otro proceso puedo hacer con las pólizas? Puedo hacer un borrado de las pólizas, puedo eliminar las pólizas que no deseo. En el ejemplo se elimina la póliza 4 de compras. Vean que yo tengo nuevamente mis pólizas ya guardadas o ya grabadas en 4 renglones de esta parte y quiero borrar una de ellas. ¿Qué es lo que debo hacer para borrarla? Simplemente me ubico en la póliza que se desea eliminar. Y en la ventana de los iconos hay un icono adicional que está a la derecha de los que hemos acabado de describir, que es el tercer icono, que es el icono de borrar. Este icono parece un botecito de basura, como todos los iconos de borrado, y me permite eliminar la póliza. Obviamente, si yo lo oprimo por accidente, me aparece un cuadro de diálogo, como el que ven en este centro de la pantalla. Me pide que confirme la eliminación de la póliza. Si yo oprimo que sí, esta póliza no la podré recuperar. Si yo le oprimo que no, el borrado no se efectúa. Esta parte es muy importante. Y este elemento que me está mostrando en la parte superior me muestra 3 iconos que hemos utilizado para las pólizas. Como vimos en los ejemplos anteriores, se pueden hacer también filtros de las pólizas, se puede eliminar el filtro o se puede suprimir por un momento. Vean que la póliza que se ha eliminado ya no aparece más en el catálogo de pólizas. De manera que hemos efectuado el borrado.
Ahora vamos a ver un ejemplo completo de una aplicación de las pólizas, para que se entienda cuál es la riqueza de este elemento. De manera que vamos a hacer un ejemplo con un conjunto de pólizas que vamos a tomar de una compra. Bien, vamos a empezar abriendo el catálogo de pólizas. Si ya lo teníamos abierto, bueno, pues lo dejamos de esa manera. De esta forma, nuestro sistema nos muestra el catálogo de pólizas. En este momento tenemos solo 3 que ya creamos y que tienen alguna información parcial. Vamos ahora a agregar una nueva póliza. Vamos a estar usando los iconos que ya acabamos de describir. Vamos a usar el segundo icono, que es agregar. Y en ese agregar va a aparecer una nueva póliza. Esa nueva póliza tiene que ver con el ejemplo que vamos a colocar. Para este ejemplo vamos a comprar una mercancía determinada. Esta mercancía tiene un costo de 15,000 pesos. Pero ese costo no lo pagué inmediatamente. La mercancía que está descrita aquí tiene un pago de 50% del contado. De manera que ese 50% de contado son 7,500 pesos. Y en la descripción que estamos poniendo en esta póliza, el 25% quedó a crédito y el 25% a 60 días con un interés de 8% mensual. De manera que 25% quedó a crédito, de manera que el 25% de 15,000 pesos son 3,750 y 25% quedó a 60 días con un interés del 8% mensual. De manera que tenemos una póliza que tiene varias operaciones. Está la cantidad de consumibles a pagar por 15,000 pesos, de las cuales se paga 50% de contado, 25% a crédito y 25% a 2 meses o 60 días con el 8% de interés mensual. Entonces vamos a agregar la ventana de cuentas. Noten que en esta descripción únicamente pusimos los elementos que implican la forma en que se va a tratar la póliza. Vamos ahora a activar el botón de cuenta. ¿Cómo se activa? Nos colocamos con un clic donde dice número de cuenta. Aquí hay una parte que dice número de cuenta. Y vamos a darle un clic para proceder a asociar esa cuenta con algún rubro del catálogo de cuentas. ¿Cómo se hace esto? Le damos un clic aquí y aparece ya información detallada de la póliza que acabamos de crear. Noten que el concepto nuevamente aparece dentro de los detalles de la cuenta y la ventana de la cuenta está activada en color verde claro, pero todavía no tiene un número. Las ventanas de deber y haber no tienen todavía ningún concepto y vamos a seleccionar dentro de número de cuenta, en la ventanilla que está aquí, vamos a seleccionar el iconito que dice signo de interrogación. Vamos a dar un clic ahí y se abre una nueva ventana de diálogo. Esa ventana de diálogo, ¿qué contiene? Contiene la descripción de todas las cuentas que creamos en nuestro catálogo de cuentas, asociadas al número de cuenta y el rubro que contiene cada una de ellas.
Vamos ahora a seleccionar dentro de ese catálogo de cuentas el número o la descripción que haga en ese caso. En la ventana vamos a dibujar esta parte que aparece aquí. Aparece una ventana que dice buscar y aparece un cuadrito aquí y aparece la descripción de todas las cuentas con el rubro asociado a cada una de las cuentas, ¿verdad? Bueno, puedo ponerle aquí buscar ventas, compras, etcétera, etcétera. O puedo poner el número, si yo lo sé, del rubro específico. En este caso, lo que vamos a colocar es la descripción de una cuenta de almacén. De manera que ponemos almacén, le damos enter a este iconito o la palomita que está aquí del lado derecho. Aquí hay una palomita. Cuando colocamos aquí almacén, y automáticamente el sistema me describe los rubros que corresponden a almacén. Y entonces aquí selecciono el número que es 1160.003.000, que corresponde al almacén de productos terminados. Le doy doble clic en ese número de cuenta y automáticamente vean lo que sucede. El número de la cuenta que seleccioné queda ubicado en la ventana del número de cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que la póliza quedó asociada con el rubro que creamos anteriormente. Y la descripción de la póliza está en esta parte. Y ahora vamos a proceder a modificar los conceptos. Para modificar los conceptos seleccionamos cada una de las casillas. Primero podemos seleccionar la casilla de el deber. Vamos acá, hay una casilla que dice debe. Y aquí es donde al seleccionar se nos abre un pequeño cuadrito y ahí podemos poner una cantidad. ¿Qué cantidad vamos a poner? Pues en este caso vamos a poner el concepto que implica el precio total del producto. ¿Se acuerdan que el precio total del producto son 15,000 pesos? Eso es lo que cuesta el producto. Noten ahora que lo que quedó ahí es el precio total del producto. Cuando damos a aceptar, se abre una nueva póliza o una nueva descripción de póliza para que podamos escribir el siguiente rubro. ¿Cuál es el siguiente rubro que vamos a colocar ahí? Pues el IVA de la compra que pagamos, ¿verdad? Vamos a definir el IVA por dos elementos. Primero, el IVA pagado en el precio de contado y luego el IVA que queda por pagar en cada uno de estos rubros, ¿verdad? Si hacemos un cálculo rápidamente, veremos cuál es la cantidad de IVA que debemos pagar por este precio de contado. Vamos a buscar la acreditación de IVA primero en el catálogo de cuentas. Vamos a buscar por medio del icono de interrogación la cuenta que corresponde al IVA. Noten ustedes que cuando oprimimos aquí buscar, vamos a oprimir ahora buscar IVA, que es el IVA acreditable. Entonces aquí en la descripción nos va a aparecer un rubro que dice IVA acreditable, que es el que ya pagamos, ¿verdad? Ese rubro corresponde a la cuenta 1190-007-000. De manera que aquí deberá quedar 1190
007-000, que corresponde al concepto de IVA acreditable. Seleccionamos esa opción por medio de doble clic en ese número y observen que ahora esa casilla tiene ahora el IVA. Vamos a expandir esta casilla nuevamente. Tomando el cuadro que tenemos abierto en el último nivel, vamos a seleccionar una parte que es almacén y la otra que es IVA acreditable. Y ya tenemos un numerito que ya nos asignó el sistema. Vamos a colocar ahí la parte que corresponde al IVA acreditable. ¿Cuánto es el IVA de estos 7.500? Serían 1.125 pesos, que es lo que colocamos en la columna de debe. Automáticamente, al darle aceptar a esa función, se abre una nueva casilla donde vamos a poner el IVA por acreditar. Este es el IVA que ya pagamos y el IVA que no hemos pagado es este más este. Obviamente va a ir sobre la cantidad antes de los procesos de interés, ¿verdad? Nuevamente vamos a tomar este IVA y este IVA, que obviamente sumados van a ser 1.125 pesos. Observen que de nuevo nos vamos ahora a buscar un IVA por acreditar. Concepto diferente al de IVA acreditable o al de IVA que ya se acreditó. Vean que este número corresponde al 1190-000-000, a diferencia del concepto anterior. De manera que aquí sería 1190-000-000. Y en el anterior es 1190-007-000. Son dos rubros diferentes para dos operaciones diferentes. El IVA que se pagó y el IVA que faltaría por pagar o por acreditar. Noten ahora que el número de cuenta se muestra en la casilla del lado izquierdo y noten ahora que estamos agregando nuevamente el concepto de 1.125 del IVA. Vamos ahora a abrir una nueva casilla donde se va a poner otra información adicional. ¿Cuál es la información adicional que vamos a poner? Bueno, 25% del precio del producto se compró a crédito, eso va a causar un interés bancario tal vez, y 25% del producto se compró a 60 días, con un interés del 8% mensual. Entonces vamos a calcular un interés ficticio que nos cobra nuestro banco para acreditar el porcentaje de interés que estamos pagando sobre esa cantidad. Y vamos a acreditar un interés del 8% mensual por 2 meses para acreditar el porcentaje que pagamos por esa cantidad. Entonces, noten que en el paso número 16, a la hora de que se abre el número de cuenta y estamos buscando las cuentas, vamos a poner intereses. A la hora de abrir la ventana de intereses, vamos a observar que hay diferentes rubros de interés. El que nos corresponde en este momento es los intereses pagados, que es el 7500, 001, 000. Y es intereses que
que es una cantidad que vamos a suponer menor al 1% tal vez, de lo que me cobra mi cuenta bancaria. Y es lo que vamos a colocar en la casilla del lado derecho, ¿verdad? De manera que lo que me cobra mi cuenta bancaria es un interés determinado y lo que voy a determinar del interés restante es sobre el 8% mensual. De manera que repetimos la operación y ahora buscamos la operación de crédito, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues el rubro que pagamos aquí por intereses en cada caso, en este caso fueron 600 pesos, en este caso fueron 9.38 pesos. De manera que aquí vamos a agregar casillas de acuerdo a cada uno de los elementos que describen nuestra póliza. Estamos poniendo IVA por acreditar, IVA acreditado, intereses pagados, los conceptos por crédito, etcétera, etcétera. De manera que cuando nosotros completamos el proceso, vamos a hacer una suma total de lo que cuesta el producto completo. Y eso lo debemos contrastar contra lo que debe haber en mi cuenta bancaria. Por esa razón, en el rubro que sigue, vamos a poner el dato de una cuenta bancaria con saldo a favor. Noten que en este caso estamos agregando el dato de una cuenta bancaria, que es la cuenta de la empresa, donde se va a colocar el saldo a favor, ¿no? Ese sería el proceso para agregar el total de los elementos de mi póliza. ¿Qué se debe hacer ahora? La operación que viene se denomina cuadrar la póliza. ¿Qué es? Pues es un equilibrio en lo que se debe y en lo que existe en la cuenta, para que no exista discrepancia. Hay una ventana específica en el icono en la línea de iconos de las pólizas que me permite hacer esa operación. Esta ventanita es la ventanita de cuadrar. Y noten ustedes que al hacer el cuadrado de esta póliza, el proceso ya me da la misma cantidad en el deber y el haber, y por lo tanto me da el monto total del proceso que acabamos de describir en esta póliza. Con este proceso completo, bueno, pues ahora han visto cómo se crean pólizas y cómo se mantienen estos rubros, cómo se procesa cada uno de los elementos y cuál es el objetivo de hacer las pólizas. Finalmente, cuando nosotros acabamos de meter todos los elementos en las pólizas, veremos en la parte inferior, vamos a colocar nuevamente nuestra pantalla como la estamos viendo, y veremos la utilidad en el catálogo de pólizas de la tercera ventana que tenemos en la parte inferior. Noten nuevamente que nuestro catálogo de pólizas contiene ahora los iconos de las funciones, contiene la descripción de las pólizas que tenemos, contiene cada una de las pólizas que acabamos de crear, y en esta parte observaremos el detalle de cada una de las pólizas que tenemos aquí. Obviamente las primeras tres que creamos como ejemplo, pues no tienen información de interés, pero en el caso de la última póliza, si seleccionamos esta última póliza, vamos a observar el detalle de los movimientos de esa póliza. Observen que tenemos un renglón que dice compra de consumibles
de acuerdo a la descripción que pusimos, y se refiere a los 15,000 pesos del precio total de mi producto. Noten que enseguida viene un precio de 1,125 que corresponde al pago del IVA acreditable. Noten que viene 1,125 que corresponde al pago del IVA por pagar, 600 pesos de un tipo de interés y 9.35 de otro interés. Viene además la suma total de todos los elementos, que me da el costo de 17,000. Y viene en detalle en deberes y haberes lo que debemos de contener en nuestras cuentas. De manera que con este ejercicio completo se darán cuenta ustedes cuál es el proceso integral de desarrollar una póliza o de dividir los elementos de las pólizas. Este proceso es sumamente importante debido a que gracias a estos documentos podemos darnos cuenta diariamente de todo lo que ocurre en nuestra empresa y podemos tener un resumen completo en cada momento de los movimientos que se efectuaron dentro de las pólizas. Es muy recomendable, como les dije al principio, que ustedes acompañen este ejercicio con información real de su empresa, con información que quieren ustedes introducir al programa, porque nuevamente todos estos datos que estamos manejando son datos ficticios que tal vez no tengan que ver con la realidad, y sería muy importante que lo acompañaran ustedes con cada uno de sus requerimientos particulares. Adicionalmente, como les he descrito en las sesiones anteriores, cada uno de estos elementos lleva ejercicios propuestos para que ustedes desarrollen en la comodidad de su casa o de su oficina y prácticamente vayan ustedes siguiendo cada una de las etapas del proceso. Nuevamente, si tienen alguna duda, pueden repetir cada una de las etapas de este video, pueden darle pausa, pueden darle seguimiento una por una, para que cada uno de los elementos que haya quedado poco entendido o que haya habido alguna duda, lo puedan ver particularmente. Esa es una enorme ventaja de este tipo de educación, donde ustedes tienen a su alcance la posibilidad de repetir y repetir los procesos que no tienen bien claros. Y por último, recuerden que tienen a su disposición, por medio de internet, un asesor que les permite, nuevamente si hay más dudas, consultar cada uno de los detalles de este proceso. Por ahora, esta sesión termina y los esperamos con la siguiente sesión, donde vamos a ver elementos particulares del programa COI que nos van a permitir hacer operaciones más complejas o tener resúmenes más importantes. Les agradezco mucho su estancia y los espero para la próxima sesión. Muchas gracias.